Y voy a invitar a subir a Juan Pablo Ventura, especialista de vid, porque vamos a dar inicio al primer panel, un panel de expertos internacionales con la presencia de Juan Pablo, que lo tenemos por suerte presencial, y también con la presencia desde lejos de Gustavo Crespi y de Marco Dini. Si ya estamos, le voy a dar la palabra a Gustavo Crespi en primer lugar. Gustavo es economista por la Universidad Nacional de Córdoba y tiene un doctorado en la Universidad de Sussex en Reino Unido y es especialista de la División de Competitividad del BID. Y bueno, y lo hicimos madrugar porque está en Costa Rica y son 3 horas menos. Así que, ya que madrugó, lo vamos a otorgar el primer lugar. Gustavo, tenés la palabra, tenés entre 15 y 20 minutos para tu presentación. Adelante. Buenos días, un placer estar con ustedes. Lamentablemente no he podido estar presencialmente por otros compromisos. Para mí siempre es un placer ir por Montevideo, pero bueno, otra vez será. Y también un gran honor compartir el panel con Pablo y particularmente con Marco. Yo voy a dar algunas reflexiones de lo que de cómo estamos enfocando un poco en el banco este tema de desarrollo productivo y MIPYMES. Voy a hablar un poco de algunos hechos estilizados de la región. Me han pedido que hable de las políticas de desarrollo productivo en general, de las políticas de desarrollo productivo para MIPYMES, y voy a cerrar con algunas conclusiones. Con respecto a los hechos estilizados, y me voy a referir no particularmente a Uruguay, sino a la región, así como el promedio de la región. Y el promedio de la región es que América Latina no crece. O sea, básicamente crece al ritmo que crece Estados Unidos, con lo cual durante los últimos 70 años el crecimiento del producto per cápita, el ingreso per cápita de América Latina ha oscilado entre un 20 y un 30% de Estados Unidos, y nunca se ha acercado realmente a Estados Unidos. Esto no es lo que uno ve que pase en países, digamos, como del este asiático, donde hay un proceso de convergencia permanente. Y esta falta de convergencia en general tiene que ver con que la productividad no ha crecido. Entonces, dado la importancia que la productividad tiene para estos procesos de convergencia, creo que el foco de la política pública tiene necesariamente que estar en temas de productividad, está en el centro de los desafíos de la región, porque básicamente alrededor del 90%, digamos, la correlación entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento del PIB es alrededor de 0.8, 0.9, básicamente. Entonces uno necesita mucho más crecimiento de productividad para que crezca el PIB, y recién a partir de ahí vamos a poder resolver los recursos que necesitamos para resolver los problemas de pobreza y de vulnerabilidad. Y esto lo ven en algunos gráficos que voy a presentar de macro a micro. De macro, lo que yo les decía, Corea se ha acercado a Estados Unidos en los años 60 partiendo de niveles iniciales mucho más bajos que América Latina. América Latina se ha mantenido en un 30% de Estados Unidos, un tercio. Y el mapeo de la evolución del producto per cápita es exactamente igual al mapeo de la productividad, tanto para Corea como para América Latina. Buena parte de la productividad tiene que ver, o una parte significativa, tiene que ver con lo que uno hace. Y ahí lo que uno ve es lo siguiente. Esta es la composición de la canasta de exportaciones de Corea y del país típico de América Latina, donde como es una canasta suma 100% en el eje vertical, y donde cada celda de la canasta tiene un color. Mientras más oscuro sea el color, más complejo es el producto que uno hace. Entonces lo que uno ve en el caso de Corea es que esto se va a medida que se va acercando a Estados Unidos, se va pintando de negro, es decir, se va haciendo más complejo. Si uno ve en América Latina no pasa nada, es decir, así como no nos hemos acercado a Estados Unidos en producto per cápita, así como nuestra productividad ha estado estancada, nuestra estructura productiva sigue produciendo productos no complejos. Y detrás de la producción de productos están las empresas. Y este es el tercer tema que quiero levantar. El problema central de América Latina desde el punto de vista empresarial es que las empresas de América Latina crecen
mucho menos que lo que hacen en países desarrollados. Si uno toma, que es lo que uno tiene ahí en el gráfico a la izquierda, como referencia una empresa de Estados Unidos, una empresa de México, una empresa de la India, desde el momento en que nace, es decir, cuando tiene 0 empleados, y la sigue durante 40 años, uno ve que una empresa en Estados Unidos es capaz de multiplicar por 8 su tamaño. Mientras que una empresa como en México, que es el país de América Latina que tenemos aquí, lo multiplica el tamaño por 2. Y alrededor de los 20 años deja de crecer, se estabiliza. Ahora, no solamente el hecho de que las empresas de América Latina crezcan poco, no significa que todas las empresas de América Latina sean iguales. Porque si uno analiza y descompone estas empresas dentro del grupo de empresas de América Latina, uno encuentra que, por ejemplo, aquellas empresas que crecieron con una idea innovadora, como por ejemplo lo que uno ve en el tramo de la derecha, que son las empresas apoyadas por un programa de innovación que tenemos en Argentina, que se llama Fontar, esas sí crecen. Es decir, y es más, replican el mismo patrón de crecimiento que las empresas de Estados Unidos, es decir, casi que multiplican por 8 su tamaño, y el resto no. El problema que tenemos es que este grupito de empresas que son capaces de crecer en Estados Unidos, igual que las de Estados Unidos, en realidad son muy poquitas, es un grupo muy chiquito y por lo tanto no se ve en el agregado. Entonces, ¿qué es lo que determina que una empresa crezca? Lo que determina que una empresa crezca depende básicamente de factores internos, que nosotros desde el punto de vista de la política pública en realidad no podemos hacer nada respecto a eso, que son decisiones del empresario. Depende de las decisiones que el empresario tome para innovar, depende de las decisiones que el empresario tome en sus prácticas de gestión, en invertir en investigación y desarrollo, desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, depende de que tenga herramientas digitales o no, depende de si quiere contratar mano de obra calificada o no, depende de si aprende o no aprende. Y sobre esos factores internos podemos hacer absolutamente nada, pero también depende de factores externos que actúan como gatilladores de los factores internos. Y dentro de esos gatilladores de los factores, que son de factores externos, tenemos regulaciones, impuestos, subsidios, marcos institucionales, tenemos spillovers en materia de capital humano, el rol de la infraestructura, el funcionamiento de los mercados de capitales, el grado de integración que la economía tenga a nivel mundial y a nivel regional, y la existencia o no de spillovers entre empresas. Entonces, hay como 6 razones, puede haber más factores externos, no es exhaustivo, yo he listado 6 factores externos que actúan como gatilladores o bloqueadores de las decisiones internas que hacen las empresas para crecer, y esos factores externos uno en realidad puede agruparlos en 2 grandes categorías. Una primera categoría, las regulaciones, los impuestos, los subsidios, la infraestructura, la integración en el mercado mundial o regional, es lo que comúnmente se denomina clima de negocios. Y los otros factores relacionados con los spillovers en capital humano, spillovers entre empresas, funcionamiento de mercado de capitales, en realidad puede uno relacionarlos más directamente con fallas de mercado. Entonces, antes de hablar de las fallas de mercado y lo que da origen a la existencia de políticas de desarrollo productivo, creo que vale la pena no perder de perspectiva que un conjunto importante de los gatilladores que determinan que las empresas tomen decisiones para crecer o no, tiene que ver con estos factores del clima de negocios. Y ahí tenemos algunas cosas muy pendientes en la región. En primer lugar, tenemos un conjunto de distorsiones en el sistema, en el modelo de negocios o en el clima de negocios, que hace que muchas veces para una empresa le resulta más interesante no crecer. Uno de los ejemplos que tenemos ahí es, ustedes saben, muchos países de la región, este es un ejemplo de Perú, tienen un sistema, tienen un modelo, un marco tributario específico para las pequeñas y medianas empresas, que es más fácil, es más sencillo y además tiene una tasa más baja. Bueno, el resultado es que uno tiene ahí que las pequeñas empresas no crecen, porque no les resulta conveniente, porque si crecen y pasan ese threshold o ese umbral en naranja que está ahí en el gráfico, empiezan a pagar más impuestos. Entonces ustedes ven ahí que se van apilando las pequeñas y medianas empresas alrededor del threshold del lado del pequeño. Entonces ahí hay un conjunto de empresas en Perú que tenían un gran potencial para pasar del lado para seguir creciendo, y sin embargo la distorsión en el sistema impositivo hace que no les convenga crecer y no quieren crecer. Pero no solamente hay distorsiones que tienen que ver con las regulaciones o el marco impositivo, hay distorsiones también que tienen que ver con la presión fiscal y su estructura. Estos son datos de Estados Unidos y uno ve cómo la innovación en las empresas americanas crece cuando bajan los impuestos corporativos,
y decrece cuando suben los impuestos corporativos. Entonces, lo que hace el gobierno desde el punto de vista del marco impositivo general también afecta a las decisiones que toman las empresas para crecer. Y también tenemos factores que no tienen que ver con marcos regulatorios impositivos, sino también, por ejemplo, con el grado de competencia que existe en los mercados. Y aquí lo que mostramos es la interacción entre las políticas de innovación que aparecen por el lado de las políticas de desarrollo productivos y el marco de competencia. Y lo que vemos es que, si bien las políticas de innovación son en general efectivas en mejorar la productividad de las empresas, lo que nosotros encontramos es que esas políticas son mucho más efectivas en contexto de mercado donde existe alta competencia. Y son muy poco efectivas o básicamente tienen una efectividad hasta negativa en aquellos contextos donde la competencia es muy baja. Y esto es razonable. O sea, uno nunca va a tener efecto con una política de innovación empresarial si la empresa no quiere innovar. Y las empresas, y una condición fundamental de las empresas para innovar es escapar de la competencia. Y para escapar de la competencia necesito tener competidores que me estén moviendo los talones. Y eso requiere que haya mucha competencia en los mercados. Muchas veces en nuestros países de la región tenemos poca competencia en los mercados. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que tiene que ver con el clima de negocios que hace de por qué nuestras empresas crecen poco y que esa decisión es una decisión racional del empresario, dada los factores externos que condicionan su clima de negocios. Vamos ahora al segundo grupo de factores, que tiene que ver así específicamente con las políticas de desarrollo productivo. Para empezar a pensar en las políticas de desarrollo productivo, tenemos nosotros que pensar que en una economía siempre existen dos clases de bienes. Los bienes privados, para los cuales el mercado es la mejor solución para proveerlos, y los bienes públicos, conocimiento, marca país, para el cual el mercado está pésimamente diseñado y básicamente nunca lo provee. El problema es que estos dos bienes son complementarios a la producción. O sea, si uno quiere producir algo, necesita siempre una parte de bienes privados y una parte de bienes públicos para producir. Y hacer complementario la producción, si uno no tiene la parte de bienes públicos para la cual el Estado no es una buena solución, para la cual el mercado no es una buena solución, no va a tener producción de ningún tipo. Y son estos bienes públicos los que explican básicamente el crecimiento de la productividad. Y aquí voy a tomar prestado una frase de Romer que dice: descubrimiento es en realidad un bien público donde toda la acción real de la actividad económica existe, está. Entonces, cualquier bien de la economía, ¿cómo diferenciamos bienes públicos de bienes privados? Cualquier bien de la economía se puede clasificar según si el consumo es rival, es decir, si yo lo consumo no lo consume Marco, por ejemplo, y su control, es decir, si existe un marco regulatorio normativo que me lo permite controlar. Y en ese sentido podríamos clasificar los bienes en función de dos grandes categorías o en una matriz de 2x2. A nosotros en el BID no nos da las capacidades para hacer matrices que no sean más de 2x2. Entonces tenemos muchas veces matrices de 2x2. No tenemos matrices de 2x2 donde tenemos en una columna los bienes rivales y no rivales en el consumo y en las filas un grado de intensidad según el control de uso. Entonces, en la primera columna de bienes rivales tenemos bienes como la tierra, como la casa, el automóvil. Ese es el imperio del mercado, porque además son rivales y tienen muy alto control. Y después a la derecha tenemos algunos bienes no rivales, pero que también tienen alto control, como la televisión por cable, la música digital. Si yo no pago una licencia de Spotify, en realidad no puedo usar Spotify, por lo tanto, de forma que Spotify sea no rival. Entonces, eso también es el mundo del mercado. Pero por debajo tenemos bienes rivales en el consumo, pero cuyo control de uso es muy complicado. El capital humano, un ingeniero viene a mi fábrica hoy y mañana no sé si viene, si me va a la competencia. Una semilla no híbrida, insectos para el control biológico, son todos bienes rivales, pero que no puedo controlar. Y también existen bienes no rivales que no puedo controlar, como la marca país, los principios de ingeniería, de investigación básica en genética. Esta categoría que yo he resaltado en rojo, de bienes rivales de bajo control de uso y bienes no rivales de bajo control de uso, es el imperio de las políticas de desarrollo productivo, porque lo que está por fuera de eso, el mercado, de alguna forma lo va a proveer. Entonces, ¿cómo formular políticas que subsanen las fallas del mercado en el suministro de estos bienes públicos puros o bienes rivales de bajo control, que básicamente externalidades?
Básicamente uno tiene dos objetivos ahí, porque la pregunta tiene dos partes. Y para dos objetivos uno necesita dos instrumentos. Bienes públicos puros, uno los resuelve a través de arreglos institucionales que organizan la acción colectiva para la provisión de estos bienes públicos. Romer tiene una propuesta de solución óptima para eso. Y bienes rivales de bajo control a través de incentivos de mercado que orienten el comportamiento privado a invertir más en este tipo de bienes. A su vez, estas políticas que tienen estos dos grandes tipos de instrumentos generales pueden ser horizontales, es decir, pueden focalizarse en la actividad, es decir, la innovación, el financiamiento, el emprendimiento, sin ningún foco sectorial, o pueden tener un foco sectorial. Y eso nos define otra matriz de 2x2, en donde nosotros tenemos instrumentos de política que proveen bienes públicos verticales, es decir, que incentivan la acción colectiva para la provisión de bienes públicos, y ahí tenemos en determinados sectores, porque los bienes públicos en buena medida tienen que ver con determinados sectores, y ahí tenemos los clústeres, los encadenamientos productivos, la compra pública, la innovación abierta, las microregulaciones sectoriales. Y en el caso de aquellos bienes que son no rivales, pero bajo nivel de control, es decir, que tienen mucha externalidad, tenemos las intervenciones de mercado, donde aparecen los subsidios de innovación, los subsidios de capital humano, las garantías para la adopción tecnológica, el capital seguridad, los fondos de fondos, etc. No voy a hablar de esto, pero un ejemplo es lo que hacemos, lo que se hace en el caso del programa FONTAV en Argentina, donde si yo tengo, por ejemplo, un problema de un proyecto de inversión que tiene alto riesgo, tiene mucho intangible, amerita un grado de subsidio, pero si el programa es un proyecto que tiene bajo riesgo y niveles de intangibles moderados, en ese caso te doy un crédito. O sea, la clave de las políticas de desarrollo productivo es alinear muy bien el instrumento con la falla del mercado. ¿Estamos? O sea, si yo tengo un bien público puro, por ejemplo, no lo voy a resolver con una garantía. Hay que alinear el instrumento con el problema que quiero resolver. Ahora, ¿qué hemos aprendido de todos estos? Ya voy a ir terminando dentro de poquito. Hemos aprendido que tenemos un montón de programas de escala pequeña a lo largo de toda la región que tienen evaluaciones positivas en términos que logran aumentar la productividad de las empresas y logran que estas empresas crezcan, por ejemplo, en temas de extensión de tecnología agrícola, financiación de la innovación, formación de mano de obra, programas de fomento de exportaciones, a la inversión. Todo eso aparentemente funciona bien a nivel de programa. ¿Cuál es el problema? Que no funciona cuando miro la productividad agregada. Es decir, es como que uno podría frasear la política la frase de Soro cuando dijo veo computadores por todos lados menos la estadística de productividad. Bueno, en América Latina aparece veo por PDPs por todos lados menos la estadística de productividad. ¿Y por qué? ¿Por qué las políticas de PDP no se ven en la productividad? Primero, por problemas de diseño con las políticas de PDP. Muchas veces no tienen en cuenta la gran heterogeneidad que existe entre los beneficiarios y las empresas. Por ejemplo, un programa de innovación enseguida satura la masa de potencialmente empresas innovadoras, porque son poquitas las que quieren innovar. También tenemos programas que tienen una escala reducida, nunca realmente pasamos más allá de la escala piloto, entonces básicamente no ser adecuado para muchas empresas. Fragmentación, o sea, los programas no miran las sinergias que existen entre ellos, entonces no tenemos en nuestros programas de desarrollo productivo en la región un enfoque de ciclo de vida de la empresa, es decir, las startups, una empresa cuando nace, una startup puede necesitar soporte de incubación, mientras que una gran empresa más madura puede necesitar apoyo para la exportación, por ejemplo, crédito. Entonces existe excesiva horizontalidad y básicamente se fragmenta todo, y por lo tanto un empresario que necesita un apoyo a lo largo del ciclo de vida tiene que ir a 25 ventanillas, a hacer 25 proyectos para poder tener ese conjunto de apoyo. Entonces, buena parte de por qué los programas funcionan en la micro y no en la macro tiene que ver con el diseño de los programas. Pero también tiene que ver con la otra cosa que dije al comienzo, con estas distorsiones económicas que impiden la competencia leal, que limitan los incentivos, que no crean las condiciones necesarias para que los empresarios básicamente quieran crecer. Por ejemplo, regímenes fiscales especiales, regulaciones, aplicación desigual de reglas públicas,
Esto no es solamente regulaciones. Me acuerdo en Perú que tú tienes un régimen de evaluación ambiental para empresas pesqueras por arriba de las 20.000 toneladas, mucho más complicado que otros por debajo. Entonces la empresa grande, en lugar de tener 2 barcos grandes, tienen 25 barcos chiquitos, por lo tanto son pymes, cuando en realidad tienen todo el potencial para ser más grandes. Entonces, abordar la productividad también requiere abordar estos problemas externos a las empresas, como también relajar las barreras internas. Pero teniendo en cuenta que las empresas no van a tomar la decisión de querer relajar sus barreras internas si ese marco externo sigue siendo anti-crecimiento. Yo estoy ahora en la slide 20 y hasta ahora no he hablado de pymes. He hablado solamente de empresas que quieren crecer y empresas que no quieren crecer en función de las restricciones que le pone este marco externo en el cual opera. Entonces, ¿cuál es el rol de las pymes aquí? En general, la recomendación es que aquellas políticas que dependen del tamaño de la empresa, especialmente aquellas que determinan la elegibilidad discretamente, basada en ventas, en empleos activos, en general, donde el punto de entrada de la elegibilidad es el tamaño, menos de 20 entra, más de 20 no entra, es la política perfecta para generar incentivos para que las empresas permanezcan chicas y generan distorsiones económicas que asumen los recursos hacia empresas de baja productividad. Entonces, siguiendo los principios para el diseño e implementación de políticas propuestas en las slides anteriores, las políticas de desarrollo productivo para las micro, pequeñas y grandes empresas deberían, primero, abordar una falla de mercado. 2, considerar posibles fallas de gobierno en el entorno que hace que las empresas no funcionan. Y C, aprovechar los incentivos y las ventajas comparativas del sector privado para hacer el delivery de esas políticas. Pero no necesariamente, y no en general, entrar por el lado del tamaño, sino entrar por el lado de la falla del mercado. Entonces, algunos ejemplos de posibles intervenciones MIPYME que son consistentes con esto que estoy diciendo es, por ejemplo, atenuar las restricciones de financiamiento. Por ejemplo, fomentando políticas de inversiones que mejoran la profundidad y el acceso y la eficiencia de los mercados financieros. Fortaleciendo el ecosistema de incubación de startups, aceleración y capital de riesgo. Reduciendo las asimetrías de información en los mercados financieros a través del desarrollo de agencias de crédito. Esas son intervenciones relativamente transversales que van a favorecer a las MIPYMES indirectamente hacia el final del proceso, pero no como entrada del proceso. Falta de facilitar el acceso a los mercados internacionales, por ejemplo, reduciendo la asimetría de información en los mercados de exportación, fortalecer los incentivos para innovar y adoptar tecnologías más productivas, por ejemplo, apoyando programas de extensión o mejorando la aplicación de leyes de derechos de autor y patentes. 4, proporcionar asistencia técnica para encontrar recursos públicos y privados existentes adecuados, solicitar créditos, etc. Es decir, el foco, en general, no debiera ser el tamaño, sino debiera ser la falla. Y a partir de ahí, las empresas se van a autoseleccionar, las que tengan potencial de crecimiento y las que no, no. Conclusiones. Y con esto cierro. 4 conclusiones que quiero básicamente transmitir a partir de esta presentación. Primero, el foco de la política pública debería ser ayudar a que las empresas crezcan. O sea, no ayudar a la MIPYME per se, sino ayudar a que las empresas crezcan. Esto implica apuntar a tener una demografía empresarial diferente, tal vez con menos empresas y más grandes. Porque eso es lo que uno ve cuando los países se acercan a la frontera tecnológica. A no ser que uno quiera quedarse forever lejos de la frontera tecnológica, que es también una opción de política. 2, si bien las MIPYMES sufren muchos más obstáculos que las empresas grandes, y eso no lo discute nadie, no es recomendable definir la elegibilidad de las políticas por un umbral de tamaño porque se pierde efectividad y se distorsiona la asignación de recursos, porque el pool de MIPYMES es muy heterogéneo. Entonces, si yo fijo una escala y digo, bueno, todas estas políticas van a ser para las empresas que tienen menos de 20 trabajadores. Bueno, dentro de ese grupo hay 10% de empresas que tienen un elevadísimo potencial y el otro 90% de las empresas no, o ya están en equilibrio el otro 90% de las empresas. Ya están en su escala mínima eficiente de producción. Nacieron para ser pymes y está bien, pero ya son pymes y no van a ser nunca más otra cosa que pymes. Entonces, darles e incentivar a que crezcan, las que no tienen que crecer, es el problema de las empresas que tienen, de las políticas que fijan un umbral de entrada vía tamaño.
Tres, el foco debe estar, por lo tanto, ¿cuál es la entrada si no es el tamaño? La entrada de la política tiene que ser la falla de mercado que inhibe el crecimiento, que permite que las empresas con potencial se autoseleccionen y no pueden, y uno puede llegar a las pymes, pero las pymes que tienen potencial para crecer. ¿Ah? Y segundo, y finalmente, no nos olvidemos de que es clave seguir mejorando el clima de negocios y que cualquier cosa que uno hace en política de desarrollo productivo puede ser destruida en el acto por alguna decisión que se tome en las políticas fiscales, en las políticas tributarias, en las políticas ambientales. Estamos en esas regulaciones por fuera, que tienen otros objetivos, pero que si uno no ve los impactos que estos otros objetivos pueden tener sobre la productividad de las empresas, honestamente, si uno, digamos, cambia media tasa la alícuota del impuesto a la renta corporativa, eso tiene un potencial impacto sobre el crecimiento de las pymes que anulan cualquier cosa que uno en materia de Muchas gracias. Bueno, y algunas reflexiones un poquito más detalladas de estas están en este libro que publicamos hace muchos años y que hemos seguido trabajando en todo este tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a darle la palabra a Marco Dini, ¿sí? Que es oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL de Santiago, especialista también en competitividad y desarrollo productivo. Así que, Marco, adelante. Muchísimas gracias, espero que me escuchen bien. Voy a compartir de inmediato mi presentación. Ahí si hay algún problema me avisa. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto reencontrarte, Gustavo, después de tanto tiempo. Hemos hecho caminos paralelos, en parte algo divergente, veo, porque tenemos puntos de vista no coincidentes. Verán que mi presentación es complementaria en muchos aspectos a la de Gustavo, pero hay alguna cosa que evidentemente planteamos en forma distinta. Me encantaría después tener tiempo de conversar un rato. Gustavo, voy a lanzarte 2 o 3, así como elementos para, de una reflexión que yo haría, ¿no? A partir de tu presentación. Así como preliminarmente, antes de lanzarme con mi slide, pero permítame que pongo reloj porque si no me entusiasmo y después no pierdo el foco. No, primero, no sé, yo soy italiano, vengo de un país donde por lo menos por 40 años las MIPYME han logrado impulsar el crecimiento de un país y cerrar la brecha respecto a Estados Unidos. Lo digo así para, después hay mucho matiz evidentemente. Eso me hace pensar que el tamaño en sí no sea el problema real. El problema real es cómo las MIPYMES se conectan con el resto del sistema. Por lo tanto, mi atención, más que la empresa individual, tiende a ser hacia el sistema productivo. El sistema productivo, y ahí comparto mucho de lo que tú dijiste, depende de cuáles son los bienes públicos o colectivos que lo definen y que permiten construirlo. He intentado centrar las presentaciones con algunos elementos generales, en verdad, enfatizando este punto. La CEPAL está poniendo mucha atención al tema de la asociatividad, al tema de los clústeres, etcétera. Pero además me atreví a hacer una segunda parte un poco más centrada sobre un caso específico de política que sé que a ustedes les interesa porque es uno de los ejes importantes en su trabajo, que es el tema de los Centro PYME o Centro de Desarrollo Empresarial, como se llaman en otros países. No es solo de Andes, es un instrumento ampliamente utilizado en el resto de la región, así que me atreví a cerrar con con algunas consideraciones sobre este instrumento. ¿Qué decir de las pymes de las regiones? Algo que Gustavo ya mencionó, es un universo seguramente heterogéneo.
hay una incidencia muy importante de microempresas y hay un desafío relevante que yo llamaría el desafío informalidad, es decir, mitad de la capacidad productiva de nuestras regiones es informal, y ahí yo, Gustavo, me preguntaría si esa capacidad de autoselección a la cual apela tu propuesta de política sirve, si funciona, siendo que efectivamente hay un universo de mitad de la capacidad productiva, o en países, algunos países andinos alcanza al 60-70% de la capacidad productiva, si en ese contexto mecanismo de autoselección funciona. Tercero, que hay una brecha de productividad enorme entre micro y grande empresa, con impacto dinámico sobre la eficiencia del sistema productivo y social sobre el desarrollo de la región, y una fuerte heterogeneidad espacial. No lo mencionaste, Gustavo, pero estoy convencido que sobre esto estamos absolutamente de acuerdo. Hay un tema de heterogeneidad espacial que yo enfatizaría porque evidentemente una cosa que tú mencionaste que comparto, la política debería tener la capacidad de plasmarse de acuerdo a la necesidad de los distintos actores y territorios. Entonces, paso rápido a la estadística, no me detengo mucho, retomo estos 4 mensajes solo con lo gráfico y después, si quieres, lo comentamos más detenidamente. Primero, la importancia de la pyme, disculpen, las MIPYME producen aproximadamente el 65% del empleo en el mundo de la formalidad. Representan casi el 80% del empleo si consideramos también el mundo informal. Del punto de vista de la empresa formal, si consideramos solo la empresa formal, uno de los dramas que es lo que ya Gustavo mencionaba, el tema de la productividad. Yo lo enfatizo desde el punto de vista de la brecha que existen entre micro y grande empresa, entre micro y grande empresa de un mismo país, no con Estados Unidos, ¿no? Entonces, las microempresas en América Latina tienen una brecha del 80% con la grande empresa de América Latina. Esa brecha existe en todos los países del mundo, inclusive en los más industrializados, pero evidentemente en esos países es mucho más marcada. ¿Por qué es importante ese factor? Porque evidentemente cuando la productividad de una empresa es tan baja, los salarios son bajos, no solo, sino que además la modalidad de organización, de producción, etcétera, es enormemente distinta de la que se genera, se gesta, se implementa en empresas de alta o de mayor productividad. El diálogo entre estas dos empresas es muy difícil y la cadena productiva o las redes entre esta empresa es mucho más difícil construirla. Acá en la foto de la informalidad, el peso de la informalidad que recae mucho en parte muy significativa sobre las microempresas. Esa empresa, la empresa informal, no tenemos cómo calcular, por obvias razones, digamos, su productividad laboral en sentido estricto, pero hay proxy que nos indican que son mucho menos dinámicas en términos, por ejemplo, de los salarios promedios que pagan a sus trabajadores o el número de años de escolaridad de sus trabajadores. O sea, la brecha de productividad que antes les señalaba esta en el mundo formal, si consideramos el mundo informal, seguramente es más grande. Y además hay una distribución territorial de la informalidad y de las microempresas que penaliza, por así decirlo, las regiones periféricas o no capital. Primer punto. Segundo, algunas consideraciones sobre acierto el límite de las políticas de apoyo a la MIPYME. En las regiones ha habido política interesante, seguramente se ha profundizado el marco legislativo, se ha ampliado los espacios de colaboraciones público-privado, se han generado nuevos instrumentos y se ha canalizado hacia la MIPYME una cantidad de recursos bastante interesante. Hay un libro que produjimos hace un par de años atrás, 3 años atrás, donde intentamos hacer una estimación de cuántos son estos recursos. Pero evidentemente hay una institucionalidad débil, que significa escasa continuidad en las políticas, hay
efectivamente instancias público-privado que sin embargo no se han consolidado lo suficiente. Hay mucha dispersión, en eso comparto mucho tu diagnóstico, Gustavo. Una fragmentación es muy grande, una escasa convergencia de la política, y dominan estos enfoques transversales sobre los cuales yo tengo distancia respecto a lo que tú, Gustavo, mencionaba, porque me parece que a veces hay que tener focos particulares sobre territorio, actores o sectores productivos. El tema de fondo es que efectivamente con el esfuerzo que se hicieron, como dices tú, Gustavo, la brecha de productividad laboral, si queremos tomar esto como índice de impacto de las políticas, no ha variado. Una cosa me interesa destacar de esto es que durante la pandemia las instituciones que hacen política para la pyme han demostrado no solo resiliencia, sino una capacidad de aprendizaje y de adaptación muy importante que ha permitido enfocar y enfrentar el desafío de la pandemia con una mirada, no en términos de contenido, sino de método de trabajo diferente, que ha permitido ser selectivo y gradual, flexible, potenciando las colaboraciones con el sector privado, mejorando la convergencia y incrementando la flexibilidad de los procedimientos operativos. No me detengo sobre esto porque ya estoy terminando el tiempo que quería destinar a esta primera parte, pero lo que quiero enfatizar es que, si quiere después volvemos, durante este periodo me parece que la institucionalidad latinoamericana ha demostrado una capacidad de emprender, de instalar un modelo adaptativo de hacer la política que me parecería mucho más interesante. Un énfasis sobre el tema de la política de articulación productiva, simplemente para decir que este universo PYME es, como se decía, un universo heterogéneo. Dentro de este universo hay empresas de subsistencia hasta empresas de gran productividad. Eso requiere seguramente política diferenciada. Uno de los elementos que a mí me parece interesante plantear es la capacidad de generar redes o de construir vínculos, relaciones entre las empresas, porque de esta manera las pymes pueden implementar modelos de especialización que requieren una complementariedad productiva. Esto lo que estamos haciendo como CEPAL es mapear dónde están programas que impulsan esta actividad, por eso hemos estado enfatizando la mirada hacia los clústeres y toda la iniciativa de articulación productiva. Estamos mapeándola en América Latina, que hay una muestra de los programas vigentes en Chile, Colombia, Argentina, México, Costa Rica, etcétera, Ecuador, y el mapa se está poblando paulatinamente. Creo que nuestra propuesta apunta a visibilizar esta iniciativa, facilitar la difusión de la información, promover la acción conjunta e impulsar una reflexión sobre algunos temas críticos de cómo abordar mejor estas experiencias de articulación productiva territorial, en particular generando integración entre esta iniciativa, estos programas y la Agenda Territorial de Desarrollo Productivo. Estamos construyendo ese portal que ahí ven en imagen preliminar, que ya permite acceso a este mapa estadístico con la identificación en una por una de las principales experiencias asociativas. Concluyo esta primera parte y dedico los últimos minutos a las consideraciones que yo le anticipaba sobre esta experiencia de los centros de desarrollo empresarial. Los centros de desarrollo empresarial, permítame usar este término que es el término que se usa más generalmente en América Latina, es una experiencia que ha nacido por impulso del sector público o privado, como en el caso de México, en varios países de la región. Hace unos años atrás hicimos un estudio, un levantamiento de las buenas prácticas de estos centros y intentamos generar una reflexión, empezamos una reflexión en latinoamericana sobre estas experiencias y quisiera compartir alguna idea sobre esto. En primer lugar, aquí también hicimos un balance
a mí me parece que esta institución, estos programas, permiten avanzar para abordar algunos de los aspectos débiles de la forma con la cual se atacan la política de apoyo a la pequeña y mediana empresa. En particular, en primer lugar, una institucionalización. La institucionalización no significa un proceso formal, administrativo y burocrático, significa crear instancias permanentes que sean capaces de poner en marcha procesos, aprender de los procesos, acumular conocimiento y a través de esta experiencia acumulada, de este aprendizaje acumulado, sean capaces de ir mejorando iterativamente la acción de apoyo a la pyme. Segundo elemento importante que se ha dado no en todos los países, pero seguramente en Chile, Colombia, Uruguay, estos centros han permitido tener una capilaridad, una presencia en el territorio. Y tercero, han permitido abordar, y eso es un tema tremendamente importante, me parece, el tema de acompañamiento a los procesos de transformaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas. El tema, uno de los aspectos débiles de las políticas que normalmente se realizan para apoyar a la pequeña y mediana empresa o micro, pequeña y mediana empresa es que se le proporcionan herramientas que abordan aspectos puntuales y particulares de su problemática de desarrollo. Entonces, por ejemplo, se le da un apoyo para que participen en una feria internacional o un crédito para que puedan incorporar algún tipo de capital o insumo productivo. El tema es que no se tiene normalmente la capacidad de observar cómo estos insumos, impulsos, apoyos puntuales que se le provee a la empresa, qué cambio generan, cómo cambian la empresa y cuáles nuevas necesidades generan la empresa y por lo tanto no se genera una estrategia, sino normalmente una estrategia de acompañamiento, sino normalmente acciones aisladas. Los centros de desarrollo empresariales permiten acompañar el proceso de transformación. Perdone, tengo un eco, yo no sé si está abierto un micrófono en sala, le pediría si es posible que lo apague. Ahora, estos centros también han demostrado cierto aspecto crítico, problemático, desde mi punto de vista, evidentemente. Se lo planteo porque me interesaría mucho en algún momento, no sé si hoy nos da el tiempo, razonar sobre alguno de estos aspectos. En primer lugar, hay un tema de cobertura insuficiente, cobertura en términos del número de empresas atendidas. Eso lo pongo entre bastante comillas porque cuando nosotros hicimos la investigación y lamentablemente no he tenido la posibilidad de volver a actualizarla, había muchas de estas iniciativas estaban todavía en un proceso bastante incipiente. Así que no sé si es correcto, pero sí había un debate sobre el impacto que efectivamente esta generaba. Segundo, un apoyo técnico a la empresa se destinaba en forma individual a una por uno de la empresa atendida. Desde mi punto de vista, esto limitaba la capacidad de generar impacto más profundo, pero sobre todo no permitía hincar el diente en uno de los problemas reales, que es cómo la empresa se relaciona con el resto del sistema. Eso porque, entre otras cosas, los centros que yo visité, analicé, etcétera, no estaban equipados para poder leer con suficiente atención y preparación la problemática del entorno, o sea, del entorno, del espacio, del territorio, del sistema productivo en el cual estaban insertos. Eso significa entender quién eran los otros actores, cuál era la dinámica de mercado, de tecnología, etcétera, que se movían en este espacio empresarial, y había una escasa capacidad de diálogo con las instituciones de apoyo. Eso era la foto que yo saqué en su momento, se la quise reproponer para que me ayuden a entenderse su experiencia, una experiencia que tiene algo de esto o se aleja, han procesado alguno de estos elementos de reflexión. En su momento, hablo de
los espacios de discusiones que generamos a partir de estas investigaciones, se señalaban tres aspectos problemáticos para permitir la consolidación de estos centros: la sostenibilidad, la articulación productiva, el impacto y la nueva tecnología, la especialización. Se lo comento brevemente y concluyo. Sobre la sostenibilidad, un punto clave era cómo los centros se integran en el resto de la política productiva. De qué forma estos centros podían dialogar en primer lugar con el resto de los programas y políticas y con el resto de instituciones que hacen programas y políticas. Es decir, el centro que trabaja en la región de Neuquén, en Argentina, está dialogando con aquellas entidades que promueven el Fontaro, que promueven las exportaciones o que promueven de esa misma región o no. Eso es un punto importante para que se articulen y converjan la política. Y segundo, una de las preocupaciones clave, permanente, es cómo se garantiza una asignación estable de los recursos. Hay dos tentaciones en las cuales yo sugerí en su momento no caer, que es uno, de pensar que la solución de esto es a través de cobrarle un fee a las empresas y sostener los centros a través de estos aportes empresariales. Yo personalmente no comparto esta visión porque creo que en algunas realidades eso es factible, puede funcionar muy bien, pero eso evidentemente deja de lado la posibilidad de que estos centros funcionen en realidades marginales o donde hay perdón, problemas de dinámica económica mayor. Disculpe. No significa que no se le tiene que cobrar a la empresa, significa que el centro difícilmente puede subsistir a través de lo que la empresa puede pagar, a menos que no queramos concentrar los centros solo en los sistemas productivos más dinámicos. Y segundo, obviamente, muchas veces con corte presupuestario y restricciones presupuestarias, se mira a esta política como un espacio de ajuste presupuestario. Esto evidentemente afectaría la sostenibilidad de los centros. Segundo, había un debate sobre qué teníamos que privilegiar entre los centros. La rentabilidad de esta inversión, entonces deberíamos movernos hacia los sistemas productivos más dinámicos, probablemente la zona urbana, donde hay una densidad empresarial y centros y empresas más innovadoras, y eso obviamente nos deja abierta una pregunta de ¿y qué pasa en los otros territorios? ¿No hacemos centro distinto? ¿O tenemos que privilegiar más bien las áreas menos desarrolladas? En este caso la pregunta es ¿cómo sostenemos los centros? Hay una atención que yo creo que deberíamos considerar, y eso lo introdujo en función de una discusión que estoy teniendo con los centros de negocio, así se llaman en Chile, los centros de desarrollo empresarial, con los colegas chilenos que están planteándose la idea de cómo los centros pueden ser un promotor de la articulación productiva de su territorio. Se lo planteo para preguntarle si eso es un tema que puede estar en su agenda o no, y en la eventualidad cómo lo están abordando. Un último punto tiene que ver con la nueva tecnología y los márgenes que las nuevas tecnologías, en particular las digitales, proveen a los centros para ampliar su cobertura y capacidad de diálogo con las empresas que atienden, y el proceso de especialización, donde, sobre todo en aquellos países donde ha habido una proliferación de los centros, una de las preguntas que se hicieron, es si efectivamente los centros podían ir especializándose por función. Concluyo, le pido disculpas si me pasé un minuto, volviendo a 4 o 5 puntos importantes. Primero, la integración de la política productiva es fundamental. Segundo, es fundamental un enfoque que apunte
a reconocer la diferencia por los territorios. Tercero, en esto me parece clave el tema de la capacidad de articulación y en general dar impulso a las acciones colectivas. Y por último, en el marco de los centros de desarrollo empresariales, yo miraría con atención a cómo se integra cómo se integran en el territorio y cómo promueven la capacidad articuladora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Ahora vamos a darle la palabra a Juan Pablo Ventura, especialista de BID también, que lo tenemos presencial. Así que es tuya la palabra, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo trabajo en el BID desde hace 7 años. Pasé 6 años en Paraguay y durante ese periodo de trabajo, con mi colega Soledad Feal, escribimos un trabajo sobre el desafío de la formalización. Un proceso de 2 años de trabajo desde el momento en que surgió la posibilidad de hacer algún estudio y me consultaron qué me parecía. Y yo propuse el tema de entender por qué en un país como Paraguay los números de informalidad eran tan increíblemente altos, ¿no? Y sostenidos en el tiempo. Pero poder entender cómo funciona impresionante. Primero agradecer a mis colegas, a Marco y a Gustavo. Buena parte de lo que ellos dicen se aplica perfectamente a Paraguay. Pero bueno, nosotros aquí en este esfuerzo que hemos hecho era básicamente tratar de entender cuáles son los factores que inciden en una economía para que los números sean los números que nos va a mostrar Paraguay. El primer punto es los últimos 20 años de Paraguay fueron quizás los mejores 20 años de la historia económica del país. Crecimiento promedio de los mayores de América Latina, en promedio 4,5% casi del PBI, y lo vemos en la curva que está a la izquierda, y al mismo tiempo algunas estimaciones sobre la economía subterránea muestran una curva también creciente, es decir, un país que crece, que trata de cerrar, que tiene un comportamiento frente a una brecha histórica de productividad con Estados Unidos bastante razonable, y al mismo tiempo todo eso termina en una economía informal cada vez más grande, ¿no? Entonces es bien llamativo, y a partir de eso nosotros nos hicimos la pregunta de indagar cuáles son las causas y las motivaciones de la informalidad empresarial en Paraguay para contribuir al diseño de una estrategia integral de formalización. Trabajamos a nivel de empresa, no por trabajador, sino a nivel de firma, y eso fue una decisión importante. La metodología fue entrevistas en profundidad, hicimos 10 focus group con 70 empresas, todas empresas formales, o sea, empresas que estaban adentro del sistema, no afuera, revisión de antecedentes locales e internacionales y luego talleres de validación con instituciones públicas y con organizaciones privadas. De acuerdo a la teoría económica, hay como 3 grandes familias de causas que alientan la informalidad. Unas económicas, donde básicamente es un análisis costo-beneficio de pertenecer o no. Otras institucionales, que tienen que ver con la calidad institucional y lo que producen las instituciones. Muchas de las cosas que Gustavo mencionó como bienes públicos. Y otras culturales, que es, bueno, cada economía es diferente, ¿no? En el caso de Paraguay, no leo bien, los años te facturan. ¿Se puede sacar esto? Ok. Me gusta caminar, es más divertido que andar clavado ahí. Entonces, en el caso de Paraguay, en términos de causas económicas, altos costos a la entrada de mantenimiento, presión tributaria alta y costos de seguridad social elevados. Y nosotros lo estratificamos ahí en términos de un poco siguiendo también lo que dice la teoría económica, pero también observando lo que pasaba en Paraguay. Está claro que los factores económicos de acceso y los costos-beneficios afectan fundamentalmente a las empresas más chicas y en menor medida a las empresas medianas, ¿no? Las institucionales son fundamentalmente regulaciones complejas, afectan a pequeñas y medianas. La falta de enforcement, es decir, aunque están los regímenes, la capacidad de forzar a las empresas más grandes es precisamente un problema de la política pública y afecta fundamentalmente a las empresas grandes.
La percepción de la mala calidad de la oferta de bienes y servicios públicos es de las medianas. Cuando mira los factores económicos, los de la izquierda, el sector de las empresas más chicas es la que parece más afectado. Cuando uno mira los factores institucionales, la presión parece recaer sobre las empresas medianas, que son las que están adentro y las que tienen que hacerse cargo de resolver, sin los recursos que tienen las empresas grandes, los desafíos que le propone la política pública. Y los culturales no, son más bien cuestiones que afectan a las micros y las medianas empresas. ¿Cuál sería como una teoría del cambio detrás de los incentivos para formalizarse, ¿no? Desde el punto de vista del sector privado, si me formalizo, tengo acceso a recursos productivos de mejor calidad y tengo acceso a mercados. Y desde el punto de vista del sector público, si yo promuevo la formalidad, aliento la transformación productiva, tengo un grado de protección social y de desarrollo de capital humano más fuerte y aumento y mejoro el uso de recursos fiscales. Estas son como las dos lógicas que hay detrás, ¿no? Privada y pública. De los focus groups surgió esto. Balance de las políticas de formalización del país. Esto es lo que las empresas opinan, ¿no? El marco normativo vinculado al sector de MIPYMES en el país es reciente, tiene 8 o 10 años. Son leyes nuevas y el gran problema, el primero es una implementación incompleta. Las leyes se sancionaron, pero nunca se terminaron de implementar. Y el problema es que el proceso de gestación de las leyes los incluyó en consultas con empresas. Entonces la empresa dice, me das la parte en la cual yo tengo que cumplir con, pero la zanahoria nunca la implementaste. ¿No? Entonces el fondo que me dijiste que iba a haber no está. Entonces un primer elemento importante es que lo que se supone que son políticas que tienden a bajar las barreras, tienen un grado de implementación incompleta. El segundo es que, aunque hay dos grandes normas, una destinada a MIPYMES y otra a emprendimientos, por debajo hay un montón de políticas sectoriales que están todas desarticuladas. El tercer punto es que los incentivos que las empresas perciben para formalizarse son insuficientes, y lo otro es que la oferta que se hace es muy limitada. Cuando hay recursos, nunca alcanza o nunca tiene la magnitud que es necesario. Lo otro es que el Estado es malísimo comunicando. Entonces, cuando hay una oferta, los que conocen que la oferta existe es un puñado, ¿no? Entonces, no alcanza con hacer la reforma, hay que venderla. Y finalmente, una cosa bien característica del país es que nadie cree en las instituciones. Y lo de la derecha siempre fue una pelea que yo no quería mostrar este gráfico. Pero de alguna manera la mancha negra indica la percepción negativa, ¿no? Que tienen las empresas respecto a las instituciones. Y es interesante que esto es el recaudador de impuestos. Entonces, o sea, en un país latinoamericano, que la mejor percepción para las empresas formales lo ejerza el cobrador de impuestos, no deja de ser algo que mueve a la risa que les estoy viendo a todos. No, es decir, el recaudador de impuestos es el que tiene mejor imagen. Entonces, hay como... y de este lado, las municipalidades, que son un mundo completamente heterogéneo, poco regulado, y cuyos servicios en general para las empresas son bastante insatisfactorios. Entonces, en ese esquema, en el medio están los que hacen políticas sectoriales, el MIC, el Ministerio de Industria, o el Ministerio de Trabajo, y no es que les va mal, pero tampoco les va perfecto. Entonces, esto, digamos, es bien interesante porque de alguna manera muestra un elemento importante de cuando uno trabaja estos temas de informalidad, y es que el mundo de instituciones que intervienen sobre las políticas que promueven la formalización es muy heterogéneo y el desempeño es sumamente heterogéneo. Hay cosas que funcionan muy bien, impredeciblemente, y hay cosas que funcionan realmente mal. Y las empresas lo perciben. Ahora, yo no me tomo 20 minutos, me tomo 5 solamente. ¿Cuáles son las oportunidades para la política pública? Primero, adecuación de marcos regulatorios. Es evidente que, digamos, como bien señaló Gustavo, marco regulatorio en el sentido de casi de bien público, ¿no? Nosotros no tocamos temas de infraestructura en el trabajo,
Pero lo que tiene que ver con normas y servicios, es evidente que eso es un tema irregular y con muchas cosas pendientes en Paraguay. Y es lo que vamos a ver un poquito ahora. El segundo punto es que buena parte de lo que ocurre a nivel de adecuación y marcos regulatorios es que las empresas están dispuestas a vincularse con el Estado, las empresas formales, bajo un paquete tecnológico que si no se cumple genera insatisfacción. Yo no puedo vincularme con el sector financiero digitalmente y con el Estado pasar al papel o pasar a un Excel. Y eso termina siendo un desafío y un reto para la política. El tercer punto es lo que Gustavo decía, que hay un montón de cosas que pasan adentro de las empresas, pero que de alguna manera hay una oferta de políticas que son necesarias para que mejoren su perfil. Y el punto es que si haces todo eso, al final tenés que tener una oferta de financiamiento para que crezcan, ¿no? Y para que apalanquen. Entonces, nosotros revisamos todos estos factores a través de y lo que recogimos fue el primer caso, adecuación de marcos regulatorios. Reforma es lo que decía Gustavo también. Es decir, vos haces todo el esfuerzo y tenés un sistema de seguridad social que no juega a favor y no importa lo que hagas. Finalmente, si tienes que pagar el 29% de tus ventas para tener seguridad social, no va a pasar. Entonces, es un punto importante. El otro, si haces un esfuerzo para tener un régimen impositivo, si no lo diseñaste bien, termina siendo distorsivo y tiene el mismo impacto. Entonces, todo lo que hagas, y las empresas lo perciben, y perciben que cuando se hace algo bien, no entienden por qué no lo puedes replicar y hacer bien en otras áreas. Entonces termina siendo bastante limitado el impacto. Lo otro es, en general, lo que hay es una maraña de regulaciones pequeñas, a veces vinculadas con problemas de ética, que son muy difíciles de correr. Se corren 6 meses y vuelven. Y eso es un tema sumamente complejo. Y lo otro es que el paquete tecnológico permite ahora que el uso y la circulación de datos no debiéramos exigir que las empresas presenten cada vez que hacen un trámite el mismo paquete de datos que ya tienen. Debiera haber una política interna que no me importa, como si fuera el banco. A mí el banco, cuando yo me hago cliente para todo. Entonces, frente al Estado, si yo me hago cliente como cliente de la política de MIPYMES, no voy a tener que hacer la misma presentación frente a una convocatoria de 800 papeles. No debiera ser más así. Mi perfil como cliente de la política pública debería ser claro. Las empresas finalmente terminan resintiendo todo esto y esto es un factor que inhibe la participación. El tema de lo que decía antes, una vez que una empresa formal trabaja con la SET sobre la base de transacciones digitales, no tiene el menor interés en trabajar con el Ministerio de Industria y Comercio sobre la base de papel. O sea, y eso es así, eso, tenés que hacer el cambio, tenés que barrerlo y hacerlo para toda la administración pública, y eso es una barrera. Lo otro es, y eso tiene, en países que tienen los problemas de infraestructura que tenemos nosotros, este es un tema importante, es decir, o yo lo hago digital, o fuerzo a una empresa a hacer 700 kilómetros por una ruta que no funciona para hacer un trámite. Y eso, la verdad es que en el mundo de hoy es bastante ofensivo para las empresas y termina siendo una razón por la cual a veces la gente decide no formalizar algunas cosas. El segundo punto es las ideas muy simples de ventanilla única, este punto de que haya solo un punto de referencia a partir del cual hagamos. Y finalmente el tema de los gobiernos subnacionales, ¿no? Y eso incluye a los municipales. Quizás esquemas bajo los cuales los municipios deleguen en organismos públicos nacionales algunas gestiones y luego haya un sistema de una caja de compensaciones. Pero está claro que para las empresas hacer gestiones a nivel municipal es un problema grave. Y lo otro es, como ya les dije, mejorar la comunicación, que las empresas se sorprenden de algunas cosas. Desarrollo empresarial. En el caso de Paraguay, la respuesta de la política pública frente a los problemas que fue marcando Gustavo es bastante débil. No existe una política de desarrollo productivo, no existen centros. Existe una política de innovación a través del CONACYT con algunos fondos, pero está claro que es una cuenta bastante pendiente y las empresas lo perciben como una herramienta para mejorar.
crear o fortalecer centros de desarrollo y adopción de conocimiento, un poco lo decía Marco, una cobertura nacional y esfuerzo público-privado. Es otra cosa. En un país como Paraguay, con la infraestructura que hay, o llevas la política al territorio o resulta muy difícil el tema de que se vuelva transformadora. Y lo otro es que hay algo que las empresas, en particular las medianas y las de menor tamaño, marcan, y es también lo de Gustavo, lo decía, el marco de competencia es malo. Si las empresas resienten mucho, el principal factor en la encuesta de innovación que surge como factor de mercado para inhibir el tema de realizar innovaciones es el peso de empresas dominantes. Entonces es necesario cambiar las reglas del juego y hacer que haya más jugadores. Finalmente, el acceso al financiamiento, hay como la gran estrategia en el país ha sido mantener el sistema formal pequeño y de alguna manera bien regulado y con buenos indicadores. El principal banco comercial del país tiene 7.000 empresas clientes y tiene 26 sucursales. Entonces tiene que sostener un aparato de 26 sucursales para tener 7.000 empresas. Entonces los números no dan. Ahora, a su manera el mercado ha promovido un segundo anillo de cooperativas de crédito que funciona y un tercer anillo más vinculado a la usura. Pero el tema de la oferta y la demanda de crédito es un tema importante. Primero por el tema de que las empresas no son muy buenas tomando decisiones sobre política de financiamiento, son malas en muchos casos. Y el segundo porque los bancos tampoco hacen un gran esfuerzo, ¿no? Y eso es algo, cuando vienen las crisis luego lo vemos cómo funcionan los bancos, pero es interesante. En el caso de Paraguay, en algunos bancos minoritarios son conscientes de las restricciones que tienen a la incorporación de clientes y hacen capacitaciones de asistencia técnica para desarrollar clientes. Pasan a ser como una especie de cuasi política pública. Y lo otro es que lentamente hay el crecimiento o el surgimiento de instancias de financiamiento no tradicional vinculadas a Venture Capital y a cosas de fintech que lentamente van progresando. Bueno, y hay unas más de conclusiones que básicamente yo creo que las conclusiones son primero, es importante, cuando uno habla del tema de formalización, hay como la tentación de decir, un poco salvaje, ¿no?, de que las empresas que no funcionan debieran desaparecer. Y la verdad es que no es viable, porque muchas veces las empresas que tenemos, la informalidad y todo eso son el resultado de un contexto en el cual hay una bajísima inversión en desarrollar capacidad de las personas para que eso ocurra. Entonces, el primer punto es que debiera haber políticas públicas más robustas, ¿no? Las políticas de desarrollo productivo para mejorar la productividad, las políticas de innovación y las de ciencia y tecnología debieran ser más grandes y mejorar las capacidades de las instituciones. El segundo es, Paraguay no tiene una estadística regular sobre empresas, no tiene una encuesta de empresas, aunque sea bianual. Y eso genera que las decisiones de política se hagan un poco en la niebla, y eso es un tema que las empresas rescatan, ¿no? Los datos del censo económico tienen 12 años. El tercer punto es el enfoque que integra distintas áreas de intervención de manera articulada. Lo que hay es mucha fragmentación, y eso las empresas lo perciben. Y finalmente, las empresas requieren, y yo creo que lo valoran, el tema de poder sentarse a discutir la política pública y poder ser parte al menos de la etapa inicial del diseño. Quizás no del detalle, pero sí de la parte general. Y finalmente, resulta muy, muy interesante el proceso de pensar por qué las cosas vinculadas a la informalidad ocurren en un país como Paraguay. Y lo que finalmente terminás logrando es un entendimiento mejor de cómo funciona la economía local y cuáles deberían ser los ajustes que hay que hacer para que esto se revierta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ahora tenemos un espacio de 10 minutos destinados a preguntas. Abrimos, digamos, a preguntas del público a cualquiera de los tres expositores.
Todos tímidos. Bueno, si querés romper el hielo, do it. ¿Qué te iba a decir? Hola, Gustavo, ¿estás ahí? Hola, sí, aquí estoy. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo funcionan las cosas que nos has ido contando? ¿Cómo hacer el ajuste para economías tan heterogéneas como los que hay en el continente, ¿no? Donde vos pasás de países más grandes y sofisticados a países con menos grado de sofisticación y distinto grado de desarrollo? ¿Cómo es la consideración esa? ¿O los principios son independientes del perfil del país? No, claramente que no son independientes y en general uno debería tratar de enterrar el concepto de buena práctica, ¿no? Es decir, bueno, porque en Corea hacen esto, entonces yo me lo traigo acá y acá la garantía de la probabilidad que funcione es cero, digamos. ¿Por qué? Porque uno, digamos, en el diseño de estas políticas de desarrollo productivo tiene que alinear no dos, sino tres cosas. La primera es identificar cuál es el problema. A mí me gusta hablar de falla, pero a otras personas no les gusta hablar de falla, pero hablemos del problema, cuál es el obstáculo. El segundo tema que uno tiene que alinear es el diseño del instrumento, tiene que estar alineado con el obstáculo. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que si tu problema es un problema de externalidad, tu diseño tiene que involucrar algún tipo de subsidio. Pero si tu problema es un problema de acceso a mercado financiero, tu solución viene por el lado de darte colateral para que accedas al mercado financiero, no un subsidio. Entonces, esas dos cosas tienen que estar más o menos bien alineadas. Pero hay una tercera cosa que tiene que estar bien alineada, que son las capacidades institucionales para implementar esto. Y esas capacidades institucionales son tremendamente volátiles entre la región, tremendamente distintas entre la región y los países desarrollados y dentro de la región. Entonces, hay que hacer un matching, básicamente, no una buena práctica, sino un best matching de esas tres cosas. Entonces, si tú, digamos, vas a diseñar una política para identificar un problema, vas a diseñarte bien la política asociada a ese problema, pero no tienes capacidad institucional, entonces probablemente digamos, no convenga que implementes esa política. Por lo menos no en este momento, la puedes programar para más adelante una vez hayas creado la capacidad institucional necesaria, partiendo, por ejemplo, a nivel de piloto, porque esta capacidad institucional en muchos casos se construye a través de ejercicio de learning by doing, no a través de un curso en el BID de cómo hacer una política de desarrollo empresarial, por ejemplo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esas alineaciones y eso un poco te determina, es una barrera muy clara que determina qué es lo que yo puedo hacer, en qué momento de tiempo, en qué territorio, en qué lugar, ¿no es cierto? Una para Marco. Una cosa que me decía ahí Gustavo y Francisco Gato era que había como un fenómeno interesante en Argentina que era que si hoy miraban las empresas exportadoras, casi no había ninguna de las empresas que históricamente había estado, sobre todo, por ejemplo, el tema de metal mecánica, que los sectores habían cambiado. Y sin embargo, geográficamente, el mapa no había cambiado tanto. Digamos, lo mismo, o sea, los sectores productivos dinámicos estaban más o menos en donde solían estar otros sectores. O sea, había cambiado el perfil productivo, pero no había cambiado la distribución geográfica. Digamos, ¿alguna reflexión sobre eso? No, 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 perdona, racista. No, en verdad, creo que eso señala y refuerza unas preocupaciones que yo intenté transmitir. Es decir, a mí me parece que hay una dimensión territorial del desarrollo productivo de lo cual no hemos hecho poco cargo, porque evidentemente hay capacidades de implementación de política que no es solo un tema de las instituciones públicas, es también un tema de las empresas, del sector privado, de las instituciones académicas, etcétera, que esa capacidad, digo, es muy diferente territorio por territorio. Y romper la barrera que existe en los territorios más rezagados, poner en marcha un proceso de transformación productiva, evidentemente, romper esta inercia, digo, evidentemente es muy difícil.
La cosa que para mí es importante tener presente es que, por lo menos, la lectura que yo hago es que la política de desarrollo productivo no es el instrumento del Estado, es un esfuerzo conjunto que se tiene que hacer entre el sector público, el sector privado, la entidad académica, la sociedad civil. Entonces, esta capacidad en conjunto determina el uso eficiente, el diseño, en primer lugar. Pues yo estoy muy de acuerdo con Gustavo que dice esta alineación, problema, alinear los instrumentos al problema y capacidades institucionales, si es que evidentemente dentro de esto entendemos el conjunto de esta capacidad, ¿no? Que no es solo el diseño técnico del instrumento, del incentivo, esto, sino la capacidad de que se genere este proceso de aprendizaje colectivo. Ese proceso de aprendizaje colectivo es la dimensión débil en los territorios más marginales. Romperlo cuesta un montón y la dinámica que se detectan, que tú muestras, que tú mencionas, son el reflejo de esta inercia que es difícil romper. Y esa es una de las tareas de la política nacional de desarrollo productivo territorial. Hay que romper esto invirtiendo especialmente en los territorios donde estas debilidades son más acentuadas. Gracias. ¿Alguien? Flor, ya te lleva el micrófono. Buen día, gracias por el espacio. Yo soy parte de una empresa que trabaja en transformación digital para pymes y con esto que escucho de los tres expositores, vemos que quizás es como algo común en la investigación que la parte del Estado es la que quizás tiene más dificultades a la hora de tener procesos o implementación de instrumentos ya digitalizados. Entonces, por ahí las pymes pueden tener un aceleramiento de su transformación, pero después se encuentran que a la hora de postular o querer ser parte de implementaciones de instrumentos que los ayuden, como decían ahora al final, no tienen todo centralizado en una plataforma o les es difícil llegar y se chocan con una realidad que les da un paso hacia atrás. Entonces, no sé si en la investigación tienen algún caso de éxito que sea una mejora sensible de algún país o algún estado que haya podido hacer mejoras digitales y que haya mejorado la productividad de las pymes. En el caso de Paraguay, claramente el organismo recaudador es el que mantiene el liderazgo en eso y quien ha logrado hacer una plataforma de presentación de rendición de impuestos completamente digitalizada. Y yo creo que lo interesante de eso es que si el organismo recaudador lo puede hacer y pertenece al Estado paraguayo, digamos, es como la prueba de que es simplemente las capacidades y la voluntad de hacerlo y replicarlo en otro lugar. Eso, digamos, desde mi punto de vista es un poco eso. No es un tema tan complejo, pero algunas capacidades hacen falta. Sí. Yo quería solo mencionar que si ustedes monitorean, observan la política PYME durante la pandemia, nosotros hicimos un intento de monitorear todo lo que ha pasado en una cantidad importante de países durante el año y medio de crisis más aguda de la pandemia. Parece lejano, pero en verdad nos acordamos todos, ¿no? Ese periodo estaban todos encerrados en las casas, etcétera. Bueno, las políticas se transformaron. Probablemente en general, yo miré, las políticas pymes se transformaron en políticas digitales. Es decir, muchísimos de los programas, muchos se tuvieron que suspender por obvias razones, pero muchos de los que se mantuvieron se generaron a través de instrumentos digitales. O sea, la pandemia dio un impulso muy grande a la digitalización de las políticas. Ahora, que eso sea bueno, malo, qué éxito ha tenido, etcétera, yo creo que deberíamos mirarlo más de cerca, porque evidentemente eso facilitó a aquellos sujetos, aquellos territorios que tenían capacidad de acceso, que tenían capacidad instalada, que tenían capacidad digital desarrollada, etcétera, obviamente ha aumentado la brecha con aquellos que no lo tenían. Pero
los instrumentos como tales tienen indudablemente potencialidades muy importantes. En Colombia, por ejemplo, ahora estamos haciendo una experiencia muy interesante de apoyo al proceso de extensionismo agropecuario aplicando tecnologías digitales. Y eso evidentemente amplía el espectro de diálogo de los extensionistas en forma muy importante en todo el campo. Y eso ayuda mucho a ampliar la cobertura, etcétera. Así que yo creo que gracias por la pregunta. Me parece que es un tema que deberíamos mirar muy de cerca. Sí, yo quisiera agregar que con respecto, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Marco y Juan Pablo, con respecto a ejemplos de la región, precisamente Uruguay es un buen ejemplo. O sea, ustedes están ahí en Uruguay y ustedes obviamente tienen sus quejas como empresarios de la falta de digitalización en el Estado uruguayo, pero dentro de eso, dentro del contexto regional, Uruguay es uno de los países que más ha avanzado en la digitalización del sector público. Así que bueno, si están contentos, en buena hora; si no están contentos, imagínense lo que es el resto. Entonces, ese es un tema a tener en cuenta. Pero yo creo que lo más importante de la digitalización no es tanto la relación entre el Estado y el sector privado, que es parte de esta coordinación público-privada, sino es facilitar la coordinación dentro del Estado. Porque en el fondo, cuando decimos, mira, nosotros queremos articular porque la acción colectiva nos permite proveer bienes públicos. Pero al fin y al cabo nosotros tenemos una lista de bienes públicos que va a variar de un sector a otro, va a variar de un territorio a otro. Y como es un bien público, alguien del sector público lo tiene que proveer. Y si no están alineados todos estos astros del sector público en la provisión oportuna y en el momento adecuado, en la cantidad suficiente de ese bien público, la cosa no va a funcionar. Entonces, a la medida que estemos más digitalizados, es más fácil esa provisión. Uno lo ve en el sector salud con la ficha médica electrónica, ¿no? Es más fácil proveer servicios de salud cuando todos los médicos que están en la cadena de valor de la salud del paciente X tienen acceso a toda la información de lo que el paciente X necesita. Bueno, eso tendría que ocurrir también en el mundo de las PDP. Bueno, ¿pregunta tenés? Carmen tiene una pregunta. Buen día. Es una pregunta para Marco. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Mencionabas en los centros de desarrollo empresarial uno de los desafíos no resueltos, el tema de la sostenibilidad de estos centros. En ANDE es un tema que estamos pensando y que queremos empezar a trabajarlo para el mediano plazo. Hace 2 años recién de la instalación del primer centro, estamos en los primeros pasos, pero sí a mediano plazo tenemos que encarar este tema. Y tú mencionabas y comparto que el tema de que las empresas hagan su aporte no es posible generalizarlo a todo el territorio y a todas las situaciones. Entonces ahí era ahondar un poquito más sobre esto y que nos tiraras algunas líneas sobre por dónde vamos, porque los recursos del Estado, en este caso, a veces son finitos, no es posible quizás profundizar en estas acciones todo el tiempo, y trasladarle a las empresas no parece tampoco ser la solución universal. Entonces, ¿por dónde seguimos? No, muchas gracias. Yo creo que no es un tema de fácil solución. Tiendo a pensar que la política pública para promover procesos de transformación productiva no pueden ser de corto plazo, es decir, la generación de instrumentos como los centros de desarrollo empresariales deberían ser políticas que se proyectan a 20 años, 30 años. No imagino que estos procesos puedan generar impacto significativo si un Estado pone en marcha iniciativas como esto, lo apoya 2 o 3 años y después se retira. No me convence mucho. Digo, la verdad es que yo
he visto experiencias de centro tecnológico, centro de apoyo a la productividad, que en países donde la densidad empresarial es mucho más grande, donde el dinamismo de los mercados es mucho mayor, donde la presión competitiva para una transformación innovadora de la empresa es mucho más fuerte y que por lo tanto sensibiliza a la empresa a la necesidad de estos apoyos tecnológicos que siguen recibiendo apoyo de los Estados por décadas, no por años, por décadas. Y eso hablo de los países industrializados europeos en particular. Bueno, entonces, en primer lugar, yo creo que esta política tiene que plantearse con un horizonte de ese tipo, que debe ser un horizonte de política de Estado, no de política de un gobierno. Segundo, yo creo que es importante que la empresa haga su aporte. Es importante por un tema de responsabilidad, de sensibilidad, de pertinencia de las acciones que se están desarrollando en su propia empresa. Es decir, la empresa tiene que ser responsable de lo que el centro genera en su propio beneficio. Pero no creo que esto sea la solución, en el sentido que no creo que se pueda pensar que en corto plazo los centros puedan sostenerse a través de la venta de servicios. Entonces creo que sí, las empresas tienen que hacer por un tema de responsabilización y de pertinencia un aporte, pero no confiaría que esto fuera fundamental. Trabajaría en términos de complementariedad de recursos con los actores locales. Es decir, a mí me parece que sería muy importante verificar cuáles chances existen de que los actores colectivos, las instituciones del sistema del territorio en el cual el centro PYME opera, pueden contribuir de forma de dinero, contribuir de conocimiento y contribuir de recursos. Pienso fundamentalmente a la municipalidad, por un lado, en algunos países la municipalidad tienen capacidad de aportar. En segundo lugar, la asociación empresarial, que es una cosa distinta de las empresas individuales. Y en tercer lugar, también la universidad, que si bien no aportarán dinero, o nunca he conocido universidades con disponibilidades para aportar dinero, sí pueden aportar conocimiento técnico, profesional, etc. Eso es lo que se me ocurre. Creo que la pregunta sigue abierta. Y creo que probablemente hay que discutirla probablemente país por país y lugar por lugar. Bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos. Estamos ya pasaditos, así que vamos a cerrar este primer panel. De verdad, muchas gracias a todos los que se arrimaron hasta acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo, Juan Pablo. Saludos, Marco, un placer. Juan Pablo, un abrazo.